más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. De nuevo agradecido porque ustedes se encuentran conectados a este contenido. Hemos llegado al episodio 71, programa número 9 de la serie Hábitos, haz que cosas sucedan. Antes de darle paso a lo que en el día de hoy vamos a estar hablando, me permito recordarles que esta gran serie se inicia a partir del episodio número 63. Cosa que si de pronto, por alguna circunstancia, no te has puesto al día, lo hagas porque justamente en el programa inmediatamente anterior, es decir, el programa 8, iniciamos con los hábitos en salud mental. Y es en esta parte quien mi estimada Alexandra Alemán, psicóloga, nos está ayudando y de manera magistral nos está refiriendo ciertas áreas en las cuales debemos poner atención y especial cuidado cuando de salud mental se refiere. Así que sigamos, continuemos disfrutando de esta gran enseñanza a partir de los hábitos en salud mental como el fundamento de los demás hábitos. Bienvenidos. La doctora Alexandra Alemán nos ha traído 9 elementos que están insertos dentro de los hábitos mentales, de salud mental. Y el primero de ellos veíamos que era el sueño. Un segundo elemento era considerar actividades que generen bienestar. La alimentación, claramente. Hacer actividades que mantengan activo el cerebro y una quinta podríamos decir que, que está muy relacionada y es organizar bien el tiempo. El hábito de organizar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un tesoro, ¿sí? Creo que en otros episodios has hablado con otros invitados acerca del valor del tiempo. Y valga la aclaración o recordación más bien, el tiempo es un factor que está y ya se fue, ¿sí? Entonces, si yo tengo como hábito cuidar ese tiempo, es decir, organizarme muy bien en el día, por eso las agendas son importantes. Entonces, si uno dice, mire, yo hoy tengo esta actividad, eso organiza y eso me da un hábito. Si yo digo, no, pues, ¿y qué va a hacer hoy? Pues no, nada, pues lo que vaya saliendo. Pues lo que vaya saliendo es que puede salir de todo y no me alcanza para nada, o puede no salir nada y digo, no hice nada hoy, perdí el tiempo. ¿Sí? Y se vuelve después como un hábito, perder el tiempo. Los ociosos, ¿sí? Los ociosos pierden el tiempo todo el tiempo. Y por eso la mente ociosa, ¿sí? Pues piensa muy mal. Así de sencillo. Porque además está desorganizado el tiempo, pues. Exacto. Desorganizadamente. Exactamente. Ese es el punto. Hacer ejercicio. La disciplina de hacer ejercicio, el hábito de hacer ejercicio, genera también en nosotros no solamente la parte física, que es muy importante, ¿sí? Sino también la parte de movilidad, la parte kinestésica, ¿sí? Pero también nos ayuda muchísimo con generar algo que se llama endorfinas.
Las endorfinas se generan naturalmente con la actividad física, ¿sí? Y la actividad física puede ser caminar vigorosamente, no caminar, no es que yo camino de la casa hasta coger el Transmilenio o de la casa hasta el supermercado, no, esa no es una actividad física. Eso no es hacer ejercicio, o sea, tiene que ser de manera vigorosa y con una manera, con una disposición donde el cerebro y todo nuestro organismo como que se disponga a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio genera eso, no solamente para el componente físico, de bajar de peso o hacer ejercicio porque queremos vernos mejor, sino también nos genera endorfinas que nos ayuda para todo nuestro bienestar, ¿sí? Entonces el ejercicio como hábito también hay que mantenerlo, ¿sí? No tiene que ser largas jornadas, puede ser jornadas de 30 minutos, pero que sean ¿qué? Consistentes. Gestionar nuestras emociones. Entonces uno dice, no, eso sí tiene que ver con la salud mental, es facilísimo. Sí, pero todo tiene que ver. Entonces, gestionar las emociones. Las emociones son algo que está con nosotros, con los seres humanos, ¿sí? Y hay emociones que son un poco más, por decirlo así, positivas y otras emociones un poquito más negativas. Gestionar las emociones es aprender a manejar. Uno no puede decir que no vayan a existir las emociones negativas, sino a darle un mejor manejo a esas emociones que nos pueden generar, digamos, dificultades, ¿sí? Para que no se salgan como del caos. Entonces, gestionar las emociones es, si yo tiendo a ser muy irritable, pues bueno, ¿qué tengo que empezar a revisar? ¿Cómo hacer para qué es lo que me está generando esa irritabilidad, esa molestia constante, ¿sí? O estoy muy triste siempre, entonces hablar de esa situación es gestionar mis emociones, ¿sí? Muchas veces el simple hecho de hablar, ¿sí? De hablar de lo que sentimos, de lo que nos pasa, es parte de gestionar nuestras emociones. Y eso claramente tiene una relación con nuestra salud mental, porque si la persona se contiene, ¿sí? Se contiene todo lo que pasa, pues el organismo por alguna parte lo va a sacar. Okay. Entonces esto de gestionar las emociones tiene que ver con eso, con hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, y digamos de no tragarse las cosas que experimentamos y sentimos. No hace mucho escuchaba de algo interesante, ya que lo estás mencionando en esta parte de gestionar emociones. La persona decía, todo el ser humano experimenta emociones y está bien que experimente emociones. De hecho, hay algunas que se pueden exteriorizar, otras quizás no es como para estar, no, pero cuando se le añade sentimiento, ahí sí ya hay un problema, porque el sentimiento habla de la conducta, o sea, la emoción está, pero si le pongo sentimiento me lleva a accionar. ¿Es correcta esa apreciación? Bueno, lo que pasa es que las emociones tienen que ver con nuestro sistema de pensamiento, nuestra cultura y cómo hemos sido también creados, ¿sí? Es decir, hay familias que las emociones que son, por ejemplo, de llorar, las evitan, ¿sí? El dolor lo evitan, ¿sí? Entonces, cuando hay algo doloroso, prefieren no hablar del tema, prefieren ocultarlo, ¿sí? Entonces, esa emoción se contiene y, digamos, el sentimiento que es el dolor, ¿cierto? Se contiene de tal manera que la persona empieza a meterse, por decirlo así, en el dolor
pero no lo saca, sino que se mete, ¿sí? Es una acción hacia adentro y no hacia afuera, ¿sí? De manera saludable, ¿no? Porque, por ejemplo, la ira, muchas personas lo que hacen con la ira es sacarla explosivamente, ¿sí? Es como mediar un poco con eso, ¿sí? O sea, no todo lo podemos sacar, ni con todo el mundo lo podemos sacar, pero sí es poderle dar un manejo a eso. Claro, el componente de la cultura, de nuestras creencias, de cómo fuimos criados, influye mucho, ¿sí? Por ejemplo, las culturas orientales aparentemente son muy tranquilas, ¿cierto? Y siempre hemos dicho, ay, que los japonesitos y los chinos son como tan tranquilos, que ellos se ven así calmaditos, todos en paz, ¿sí? Pero también a veces es una contención, entonces ciertas emociones no se quieren manifestar, no se quieren sacar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del latino se dice que es muy alegre, entonces, ay, no, el latino es alegre, entonces si no es alegre no es latino, no, si es latino. Lo que pasa es que las emociones, ¿cómo las maneja, sí? Porque la alegría también desbordada tampoco es saludable, ¿sí? Los extremos son peligrosos. Como en todo, ¿no? Dicen que Como en los todo. extremos son Sí. peligrosos. Cuidar nuestros pensamientos. Viene muy relacionada con la anterior, ¿sí? Pero hay que tratarla como individual, ¿sí? Entonces, cuidar nuestros pensamientos. Algunas personas dicen que tener pensamientos positivos. Básicamente es cuidar nuestros pensamientos, porque es que el positivismo por positivismo eso tampoco existe, ¿sí? Uno no puede ser positivo, ay, no, es que todo hay que ver lo positivo. Pues tampoco, porque hay que ver las realidades, ¿sí? El principio o sea, es también saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces no, está lloviendo, no, pero no está lloviendo, no, pues la realidad es que está lloviendo, ¿sí? Por ejemplo. Pero la mente positiva o cuidar el pensamiento es decir, bueno, listo, puede estar lloviendo, puedo estar, digamos, en una situación económica no tan buena o tener una situación de salud no tan buena o algún problema, ¿sí? Con mi jefe o con mi estudio, lo que sea. Pero eso no quiere decir que yo digo, yo soy el más bruto, no voy a poder, no voy a salir de esto, soy un fracasado. Eso es no cuidar nuestros pensamientos. Es verlo todo en un plano oscuro, ¿sí? Entonces es ponerse las gafas oscuras para ver toda la realidad. Entonces, cuando yo estoy pensando todo el tiempo negativo, pues todo lo negativo me va a pasar, ¿sí? Hay un chiste que es real, más bien, más que chiste, es como una anécdota, una situación, y es que ¿a qué persona le sale pelo en la comida en un restaurante? Al que es más cansón, nada que hacer, ¿sí? Al que más riega, a ese es, al resto no le pasa, ¿sí? Al que es más de malos. Al que es más de malas porque todo el tiempo dice, no, es que a mí siempre me pasa, yo voy a un restaurante así sea finísimo, me sirven en el plato la comida que no es, siempre alguna cosa me pasa. Entonces, eso se llama la profecía autocumplidora. Entonces, como piensa mal, pues eso es lo que obtiene, ¿sí? Entonces, siempre le pasan las cosas mal, es verdad, ¿sí? Porque también, ¿qué? Lo proyecta, ¿sí? Comillas, lo que no desea es lo que termina deseando. Es básicamente eso, ¿sí? Entonces, cuidar los pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy diciendo, no, es que yo vivo en un país que es una porquería, que es lo terrible, esta ciudad es un desastre. Claro, tenemos muchas situaciones que no son las más favorables. Si todo el tiempo estoy haciendo eso, pues ¿cómo voy a vivir? Pues mal, así es sencillo, ¿sí? Así es. Entonces, nada va a fluir de una manera agradable, ¿sí? Nada va a fluir de una manera, ni lo voy a poder disfrutar, ni lo voy a poder disfrutar. Es evidente que hay momentos, que hay situaciones que
como que mueven el piso y uno puede decir, ay, no me siento bien o no estoy bien o, o hay cosas que complican un poco, ¿sí? Pero no verlo todo con el lente negativo, ¿sí? Es cuidar los pensamientos. Podríamos también, para tener buenos hábitos en salud mental, es cuidar las relaciones personales. Los seres humanos somos sociales, ¿sí? Tener relaciones sociales es muy, muy importante, ¿sí? Nuestra familia es la familia, ¿sí? Pero las relaciones sociales las creamos bien en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestro estudio, en la parte de vivir, ¿sí? Entonces, tener buenas relaciones sociales, cuidar nuestras relaciones. Hay diferentes tipos de relacionamiento. No es la misma la relación que uno puede tener con un vecino en el mismo edificio que uno simplemente se saluda, vecino, ¿cómo me le va? Es amable, ¿sí? A una persona que ya tiene uno de amistad de muchos años, con la cual cuenta cosas y tenemos una relación de confianza, ¿sí? Pero es importante cuidar los diferentes niveles de relacionamiento social, ¿sí? Las personas que no tienen buenas relaciones sociales, sobre todo cuando pasan dificultades, uno mira las redes de apoyo y no tiene, ¿sí? Porque no las ha, ¿qué? Cultivado. Entonces, una imagen que podemos tener para las relaciones sociales es como una planta. Si yo no le pongo agua a la planta, si no le doy nutrientes, si no permito que le dé el sol, pero que tampoco lo queme, pues esa planta no va a nacer, no va a florecer, no va a tener el proceso normal que tiene que tener. Si es así, pues se va a terminar, ¿qué? Muriendo. Es exactamente lo mismo con las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, las relaciones, uno cómo las alimenta, pues teniendo contacto con las personas, llamándolas, comunicándose, apoyando en los momentos que se necesitan, tanto para lo bueno como para lo que no es a veces tan bueno, ¿sí? En los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos, ¿sí? Teniendo confianza, teniendo cercanía, ¿sí? Siendo respetuoso es clave, ¿sí? Respetar al otro, así no piense lo mismo que yo piense, no tenga el mismo sistema, digamos, de pensamiento que yo tengo, no quiere decir que no lo pueda respetar, ¿sí? Ese tipo de cosas son importantísimas para cuidar nuestra salud mental. Una persona que tenga, por ejemplo, todos estos elementos, pues va a tener una mejor salud mental, ¿sí? Una persona que duerma bien, que descanse lo que es, que haga actividades saludables, que mantenga su cerebro activo, que cuide su alimentación, que haga actividad física, que organiza su tiempo, que cuide sus relaciones, que gestiona sus emociones, que gestiona su sistema de pensamiento, pues va a vivir mucho mejor, va a ser más saludable en todo su componente biopsicosocial, ¿sí? Porque la salud mental tiene que ver con el componente biopsicosocial. Entonces puede funcionar mejor, pues, en la vida, ¿sí? En la vida. Y los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos, ¿sí? Las plantas, los animales son chéveres y eso, pero uno se relaciona con otro ser humano. Son nuestras relaciones, ¿sí? Porque las mascotas, por más bonitas, lindas que sean, pues no le van a hablar a uno, ¿sí? Estarán ahí, pero no le van a hablar, ¿sí? No, llegan hasta un tope, ¿sí? Entonces, todo eso genera bienestar. Bueno, todo eso, hay personas que para el bienestar, por ejemplo, es hacer actividad de salir, pasear a su mascota. Bueno, eso puede ser su actividad, pero hay un nivel superior que es relacionarnos con otros, ¿sí? Ese es como un punto fundamental, ¿sí? Y pues hay una cosa que no la había mencionado al principio, pero
pero es importantísima, ¿sí? Y es que hace también parte de nuestra salud mental, ¿sí? Y es nuestra parte espiritual, ¿sí? Nosotros los seres humanos, tenemos una necesidad de crecer espiritualmente, de tener relación no solamente con nosotros como seres humanos, sino la relación espiritual, es decir, más allá de espiritual, como un espiritualismo, sino es nosotros realmente, ¿sí? Y yo soy creyente, y somos creyentes, ¿sí? Pues es muy importante mantener nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestra vida espiritual, y esa vida espiritual pues se alimenta de orar, de adorar, de leer la palabra, de tener comunión unos con otros, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Eso es fundamental para los seres humanos, ¿sí? Claro, alguna otra persona que nos escuche dirá, pues nos están metiendo religión. No, no, esto no es una religión, es una relación. Y es absolutamente importante. Es absolutamente importante. Porque los seres humanos tenemos esa gran realidad y verdad que es ello. Y todo eso hace parte de nuestra salud mental. Es claro, súper claro. Pero quiero devolverme un tanto a algo que Sí. mencionabas en el programa anterior y usabas la palabra rutina. Ok. Esto tiene como una connotación quizás porque a veces uno dice, no, es que esto se volvió tan rutinario, pero Ujú. finalmente no es esa rutina, sino es como una disciplina, ¿cierto? Sí, sí. Digamos que la palabra rutina en nuestro contexto del lenguaje en español está muy asociada a algo que es monótono, básicamente, ¿sí? Pero Ujú. las rutinas son disciplinas, ¿sí? Entonces hay disciplinas, podemos llamarlo como disciplinas, ¿sí? Em, que nos mantienen, ¿sí? Que hace que podamos... Claro, hay momentos que uno también tiene que saber cuando una rutina ya no es saludable y hay que cambiarla, ¿sí? Y flexibilizarse, ¿sí? Que es parte de qué? De lo que hablábamos de, de cuidar nuestra parte mental, ¿sí? Pero también de nuestro componente de mantener activo el cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo siempre digo, me voy para ir al supermercado, siempre me voy por el mismo camino, pues es una rutina. ¿Ese hábito yo lo puedo cambiar? Claro. ¿Para qué? Para que se flexibilice mi cerebro y explore otras alternativas, ¿sí? Eso ayuda también, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio de escribir con la mano contraria a la que escribimos normalmente, eso hace que el cerebro se movilice. Claro, tenemos una rutina, las rutinas no son malas, ¿sí? Las rutinas en sí mismas no son malas, ¿sí? Digamos que cuando están asociadas, obviamente la monotonía, pues es como todo, ¿no? ¿Sí? Si yo solamente la única manera de comunicarme con alguien es a través de un mensaje de texto, pero ya cuando lo veo frente a frente y ya no sé ni qué hablar, pues quiere decir pues que mi hábito de comunicación es corto, es muy insípido, por decirlo así. Ok, y ahí valdría la pena como, no sé, buscar alguna dinámica o algún proceso que le Sí, coadyuve a uno a fortalecer ese faltante, comillas, sí. si hablamos de comunicación, por ejemplo. Ujú. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más.
Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.